Comes gratis aquí, dijo mi esposo frente a todos, con una sonrisa que no dejaba dudas de lo que pensaba de mí. Y en ese instante el salón quedó en silencio mientras algunas miradas se desviaban con incomodidad, como si nadie quisiera presenciar lo que acababa de pasar. Pero yo sí lo sentí completo, claro y profundo, como una marca que ya no se podía ignorar. En lugar de reaccionar, mantuve la calma, sostuve la mirada y sonreí con una tranquilidad que ni yo misma sabía que tenía, porque entendí que perder el control solo empeoraría todo. Me levanté con naturalidad, me alejé unos pasos y saqué el teléfono sin prisa, hice una llamada breve y precisa, sin explicaciones, como si ya supiera exactamente qué hacer. Cuando regresé a la mesa, él seguía seguro de sí mismo, sin imaginar que en ese momento todo ya había empezado a cambiar por completo. Lo más difícil de una humillación no es el momento en que sucede, sino todo lo que se acumula antes sin que nadie más lo note, porque desde afuera muchas cosas parecen normales, incluso aceptables, mientras por dentro algo se va rompiendo poco a poco sin hacer ruido. Hay palabras que no dejan marcas visibles, pero se quedan dando vueltas en la mente durante días, semanas, a veces años, hasta que un día pesan tanto que ya no se pueden cargar. Si alguna vez has sentido que alguien te hace pequeño sin levantar la voz, si has estado en un lugar donde sabes que no te están respetando pero tampoco puedes explicarlo con facilidad, entonces vas a entender exactamente lo que estoy contando. No siempre se trata de gritos o discusiones, a veces todo ocurre en silencios, en gestos, en comentarios disfrazados de bromas que se repiten lo suficiente como para volverse costumbre. Antes de continuar quiero preguntarte algo, y respóndelo en tu mente con honestidad, porque puede cambiar la forma en la que ves esta historia. ¿Alguna vez te has quedado callado solo para evitar un problema más grande? ¿Alguna vez has sonreído en un momento en el que lo único que querías era desaparecer de ese lugar? ¿Desde donde estás escuchando esto y qué hora es allá? Porque aunque no lo parezca, saber que alguien del otro lado entiende lo que se siente, hace una diferencia enorme. Durante mucho tiempo me convencí de que ciertas actitudes eran normales, que así funcionaban las relaciones después de varios años, que todos pasaban por momentos incómodos y que lo mejor era no exagerar, seguir adelante y evitar conflictos innecesarios. Me repetía que había cosas más importantes, que no valía la pena detenerse en detalles pequeños, aunque en el fondo sabía que no eran tan pequeños como intentaba creer. La verdad es que nadie empieza una relación esperando terminar sintiéndose así. Nadie imagina que un día va a estar sentado en una mesa llena de gente fingiendo que todo está bien mientras por dentro algo se desmorona. Todo cambia tan lento que cuando quieres darte cuenta, ya estás dentro de una dinámica que no reconoces, pero que tampoco sabes cómo romper. Esa noche no fue el inicio de todo, fue el resultado de muchas cosas que se habían ido acumulando en silencio, momentos que en su momento dejé pasar, palabras que decidí ignorar y señales que preferí no enfrentar. Por eso, cuando hice esa llamada, no fue una reacción impulsiva ni una decisión tomada en segundos, fue algo que llevaba tiempo formándose sin que nadie lo supiera. Tal vez desde afuera parezca exagerado pensar que una sola frase puede cambiarlo todo, pero la realidad es que nunca se trata de una sola frase, se trata de todo lo que esa frase representa, de todo lo que confirma y de todo lo que ya no puede seguir justificando. Hay momentos que marcan un antes y un después, y no porque sean los más fuertes, sino porque son los más claros. Lo que pasó después no fue casualidad, tampoco fue suerte, fue consecuencia de entender que quedarse en silencio ya no era una opción, aunque por mucho tiempo lo hubiera sido. Y si estás escuchando esto y algo te hace sentido, entonces presta atención, porque lo que viene no empezó esa noche, pero sí fue la primera vez que decidí no seguir ignorándolo. Mi nombre es Valeria, y durante mucho tiempo creí que tenía una vida estable, de esas que desde afuera parecen resueltas, organizadas y hasta envidiables, porque no faltaba nada importante y todo seguía un orden que daba tranquilidad. Siempre fui una persona práctica, enfocada, de las que prefieren construir en silencio en lugar de llamar la atención, y tal vez por eso me acostumbré a sostener muchas cosas sin hacer ruido, incluso cuando empezaban a pesar más de lo normal. Antes de todo esto, mi rutina giraba alrededor del trabajo, la casa y una relación que yo pensaba que era sólida, no perfecta, pero sí lo suficientemente fuerte como para superar cualquier etapa complicada. Me gustaba creer que las decisiones que había tomado eran correctas, que cada esfuerzo tenía sentido y que todo lo que estaba construyendo iba en la dirección adecuada, porque cuando uno invierte tiempo,
energía y emociones en algo, lo último que quiere aceptar es que quizá no es lo que imaginaba. Nunca fui de confrontaciones, siempre elegía el camino más tranquilo, el de evitar discusiones innecesarias y mantener la armonía incluso en situaciones incómodas, porque crecí pensando que eso era lo correcto, que una relación se cuidaba desde la paciencia y la comprensión. Durante años funcionó, o al menos eso parecía, ya que todo se mantenía dentro de un equilibrio que no se cuestionaba demasiado. Con Sergio, todo comenzó de una forma sencilla, sin grandes promesas ni escenas dramáticas, solo dos personas que coincidieron en el momento adecuado y decidieron avanzar juntas sin imaginar lo que vendría después. Al principio, había respeto, complicidad y una sensación constante de estar en el mismo equipo, lo cual hacía que cualquier dificultad se sintiera manejable. Con el tiempo, cada uno tomó su lugar dentro de la relación de manera natural, o eso creí, porque sin darme cuenta empecé a asumir más responsabilidades, a ceder en decisiones pequeñas y a adaptarme a sus tiempos, a sus necesidades y a su forma de ver las cosas. Nada de eso parecía grave en ese momento, de hecho, lo veía como parte del compromiso que implica compartir la vida con alguien. Mi entorno también reforzaba esa idea, ya que desde afuera todo lucía bien, no había razones evidentes para cuestionar nada y mucho menos para pensar que algo no estaba funcionando como debía. Las reuniones, las conversaciones y la imagen que proyectábamos daban la impresión de una pareja estable, sin conflictos importantes y con un futuro claro. Pero hay cosas que no se ven a simple vista, detalles que solo uno percibe cuando empieza a prestar atención, pequeñas señales que al principio parecen irrelevantes pero que con el tiempo se vuelven imposibles de ignorar. Cambios en el tono, en la forma de hablar, en la manera de reaccionar ante situaciones cotidianas que antes no generaban tensión. Durante mucho tiempo elegí no profundizar en eso, preferí seguir con la rutina, cumplir con mis responsabilidades y mantener la estabilidad que tanto valoraba, porque aceptar que algo no estaba bien implicaba enfrentar una realidad para la que no me sentía preparada. Es más fácil sostener una idea que cuestionarla, incluso cuando en el fondo sabes que ya no encaja del todo. Esa versión de mí, la que evitaba conflictos y confiaba en que todo podía resolverse con paciencia, fue la misma que permitió que muchas cosas avanzaran sin detenerse, hasta llegar a un punto en el que ya no era posible mirar hacia otro lado. Por eso, cuando ocurrió lo de aquella noche, no reaccioné como alguien sorprendido, sino como alguien que finalmente entendió lo que llevaba tiempo frente a sus ojos. Lo que nadie en esa mesa sabía, ni siquiera él, es que yo ya no era la misma persona que había empezado esa historia, porque aunque había tardado en reconocerlo, dentro de mí algo ya había cambiado, y esa llamada que hice no fue un impulso, fue el resultado de todo lo que había aprendido en silencio, de todo lo que había observado y de todo lo que ya no estaba dispuesta a seguir permitiendo. Hubo un tiempo en el que todo entre nosotros se sentía ligero, como si cada día trajera algo nuevo que valía la pena compartir, y aunque no teníamos una vida perfecta, sí existía una conexión que hacía que todo pareciera suficiente. Recuerdo mañanas simples, con café en la cocina mientras hablábamos de planes que en ese momento parecían claros, alcanzables y llenos de ilusión, como si el futuro estuviera completamente de nuestro lado. Sergio solía ser atento en los detalles pequeños, en la forma en que preguntaba cómo me había ido el día o en la manera en que encontraba espacio para compartir incluso cuando el trabajo se volvía demandante, y eso construía una sensación de equipo que no necesitaba explicaciones. No se trataba de grandes gestos, sino de constancia, de esa presencia que hace sentir que no estás solo, que hay alguien acompañando cada paso. Con el paso del tiempo, empezamos a construir una rutina que, lejos de ser monótona, se sentía como una base firme. Organizábamos nuestras semanas, hacíamos planes a corto y largo plazo, y celebrábamos pequeños logros como si fueran grandes victorias. Había confianza, o al menos eso creía, porque nunca sentí la necesidad de cuestionar lo que teníamos. También hubo sacrificios, decisiones que implicaron dejar cosas personales para priorizar lo que estábamos formando juntos, y en ese momento no lo vi como una pérdida, sino como una inversión en algo que consideraba valioso. Cambié horarios, postergué proyectos propios y ajusté mis prioridades sin dudarlo demasiado, convencida de que ese tipo de elecciones eran parte natural de una relación sólida. Las reuniones con amigos y conocidos reforzaban esa imagen de estabilidad, siempre había comentarios sobre lo bien que nos veíamos juntos,
sobre lo organizados que éramos y sobre lo claro que parecía nuestro camino. Escuchar eso confirmaba lo que yo ya creía, que estábamos construyendo algo duradero y que cualquier dificultad sería solo una etapa pasajera. Había momentos específicos que guardé con especial cariño, viajes cortos que no necesitaban grandes planes para ser significativos, conversaciones largas que surgían sin esfuerzo y silencios cómodos que no incomodaban, porque no hacía falta llenar cada espacio con palabras. Todo eso formaba una historia que, en ese entonces, tenía sentido completo. Sin embargo, con el tiempo, algunas de esas cosas comenzaron a cambiar de forma tan sutil que resultaba difícil identificar exactamente cuándo empezó la diferencia. Los detalles dejaron de ser constantes, las conversaciones se volvieron más prácticas que personales y la sensación de equipo empezó a diluirse sin que hubiera una razón clara que lo explicara. Lo que antes era interés genuino se transformó poco a poco en respuestas rápidas, en atención intermitente y en una distancia que no se decía, pero se sentía. Aún así, preferí enfocarme en lo que había sido, en los recuerdos que confirmaban que todo podía volver a ese punto, porque aceptar el cambio implicaba reconocer que algo se estaba perdiendo. Seguí apostando por lo que habíamos construido, intentando recuperar dinámicas que ya no surgían de forma natural, adaptándome una vez más a lo que él necesitaba, a lo que él priorizaba, creyendo que con suficiente esfuerzo todo podía equilibrarse otra vez. En ese proceso, dejé de notar cuánto estaba cediendo y cuánto estaba dejando de lado partes importantes de mí. Esa etapa fue clave, no solo por lo que vivimos, sino por lo que permitió que ocurriera después, porque sin esa base de recuerdos, de confianza y de esfuerzo, habría sido más fácil reconocer las señales a tiempo. Pero cuando tienes tanto invertido en algo, no resulta sencillo aceptar que ya no es lo mismo. Mirando hacia atrás, entiendo que no todo cambió de un día para otro, que no hubo un momento exacto en el que todo se rompió, sino una serie de pequeñas transformaciones que se fueron acumulando hasta volverse evidentes. Y aunque en ese entonces elegí no enfrentarlo, cada uno de esos cambios fue preparando el camino hacia lo que finalmente ocurrió. Por eso, cuando aquella noche escuché esas palabras frente a todos, no se trató solo de una humillación aislada, fue la confirmación de algo que llevaba tiempo formándose, algo que ya no podía ignorar ni justificar, porque por primera vez todo encajó con una claridad que no dejaba espacio para dudas. Lo que alguna vez fue una historia construida con cuidado y dedicación, en ese momento ya no se sostenía de la misma forma, y aunque todavía quedaban recuerdos que intentaban sostenerla, la realidad empezaba a imponerse con más fuerza. Esa mezcla de pasado y presente fue lo que hizo que mi reacción no fuera impulsiva, sino completamente consciente. Porque cuando entiendes que lo que tienes ya no es lo que creías, también entiendes que seguir actuando como si nada pasara solo alarga algo que inevitablemente va a cambiar, y esa noche, por primera vez, dejé de aferrarme a lo que fue para enfrentar lo que realmente estaba pasando. Todo empezó a cambiar el día que Sergio recibió una propuesta que, según él, representaba un avance importante en su carrera, una oportunidad que no podía dejar pasar y que prometía abrir puertas que antes parecían lejanas. Recuerdo perfectamente cómo llegó esa noticia, con entusiasmo, con esa seguridad que hacía tiempo no veía en él, explicando cada detalle como si ya tuviera todo bajo control y como si ese paso fuera exactamente lo que necesitábamos para mejorar nuestra vida. Al principio compartí esa emoción, porque creí que sería un crecimiento para ambos, una etapa distinta que nos permitiría avanzar juntos, pero muy pronto entendí que ese cambio no solo implicaba nuevas responsabilidades, sino también una transformación en la dinámica que habíamos construido. Las jornadas se volvieron más largas, las prioridades comenzaron a reorganizarse y poco a poco empecé a quedar fuera de muchas decisiones que antes tomábamos en conjunto. Recuerdo una noche en particular, semanas después de que todo comenzara, cuando intenté hablar sobre cómo me sentía con esos cambios, buscando entender hacia dónde íbamos y cómo nos estábamos adaptando. La conversación no terminó como esperaba, porque en lugar de encontrar apertura, me encontré con una actitud distante, casi impaciente, como si ese tipo de temas ya no tuviera espacio en su nueva realidad. A partir de ahí, algo se rompió de una forma que no fue evidente al instante, pero que marcó un antes y un después. Las conversaciones dejaron de ser profundas, las decisiones se volvieron unilaterales y la conexión que antes parecía firme empezó a sentirse cada vez más frágil. No hubo una discusión fuerte ni un momento explosivo,
solo una distancia que crecía sin necesidad de palabras. Con el tiempo, empecé a notar cambios que al principio intenté justificar. Nuevas rutinas, horarios que no coincidían, mensajes que llegaban a horas extrañas y una atención que ya no estaba presente como antes. Cada uno de esos detalles por separado parecía tener una explicación lógica, pero juntos empezaban a formar un patrón que resultaba difícil de ignorar. Hubo un punto en el que dejé de preguntar tanto, no porque no me importara, sino porque cada intento de acercarme terminaba generando incomodidad, como si estuviera invadiendo un espacio al que ya no pertenecía. Esa sensación fue una de las más difíciles de aceptar, porque no surgió de un conflicto claro, sino de una ausencia que se volvía cada vez más evidente. Mientras todo eso ocurría, desde afuera la imagen seguía intacta. Las reuniones continuaban, las apariencias se mantenían y nada parecía indicar que algo estuviera cambiando de forma significativa. Esa contradicción entre lo que se veía y lo que realmente pasaba fue lo que hizo que durante tanto tiempo dudara de mi propia percepción. Sin embargo, hubo un momento específico que marcó la diferencia, un instante en el que algo dejó de encajar por completo. No fue una confesión ni una evidencia directa, sino una actitud, una forma de actuar que no correspondía con lo que yo conocía, y que por primera vez me hizo detenerme y observar con más atención. A partir de ahí, comencé a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos, pequeñas inconsistencias que, al unirse, empezaban a contar una historia distinta a la que yo había querido creer. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez dejé de ignorar las preguntas. Ese fue el verdadero inicio del cambio, no la propuesta de trabajo ni las nuevas responsabilidades, sino el momento en el que entendí que algo dentro de la relación ya no estaba funcionando como antes y que seguir actuando como si nada pasara solo iba a hacer más evidente lo que estaba ocurriendo. Por eso, cuando llegamos a aquella cena, yo ya no era la misma persona que meses atrás habría intentado justificar cada actitud, porque aunque no tenía toda la verdad en ese momento, sí tenía la certeza de que algo había cambiado de forma irreversible. Esa certeza fue la que hizo que sus palabras no me sorprendieran, pero sí me confirmaran todo lo que había estado sintiendo sin poder nombrarlo con claridad. Y fue exactamente en ese punto, cuando todo finalmente encajó, que decidí dejar de esperar explicaciones y empezar a buscar respuestas por mi cuenta. Después de ese cambio en su trabajo, la rutina dejó de sentirse compartida y empezó a girar completamente alrededor de su mundo, de sus horarios y de sus prioridades, mientras yo me adaptaba sin darme cuenta a un espacio cada vez más reducido dentro de su vida. Lo que al inicio parecía una etapa temporal terminó convirtiéndose en una nueva normalidad en la que mi presencia ya no era esencial, sino conveniente cuando encajaba con lo demás. La casa, que antes se sentía como un lugar en común, empezó a transformarse en un espacio donde yo cumplía funciones más prácticas que emocionales, encargándome de mantener todo en orden, de resolver lo cotidiano y de sostener una estabilidad que ya no venía de ambos lados. Cada día seguía una estructura similar, con silencios más largos, conversaciones más cortas y una sensación constante de estar acompañada, pero no realmente incluida. Con el tiempo, empecé a notar que muchas decisiones ya no pasaban por mí, desde cambios simples hasta asuntos más importantes que antes habríamos discutido juntos. No era algo que se dijera abiertamente, pero se sentía en la forma en que las cosas sucedían, en cómo me enteraba tarde o en cómo mi opinión dejó de tener el peso que solía tener. Esa transición fue tan gradual que no hubo un momento claro para señalar, solo una acumulación de situaciones que fueron redefiniendo mi lugar. También hubo ajustes que hice sin cuestionarlos demasiado, como reorganizar mis propios planes para acomodarme a sus tiempos, dejar en pausa proyectos personales y reducir espacios que antes eran importantes para mí, todo con la idea de mantener la armonía y evitar tensiones innecesarias. En ese proceso, fui perdiendo cierta independencia sin notarlo de inmediato, porque cada decisión parecía pequeña por sí sola. Esa dependencia no se construyó de un día para otro, sino a través de hábitos que se fueron repitiendo hasta volverse parte de la rutina, como esperar a que él llegara para tomar decisiones simples o posponer cosas propias por priorizar lo que él necesitaba. No lo veía como una renuncia, sino como una forma de cuidar lo que teníamos, aunque en el fondo algo empezaba a incomodarme. La forma en que se comunicaba también cambió, volviéndose más directa en algunos momentos y más distante en otros, con respuestas que cerraban conversaciones en lugar de abrirlas.
Intentar profundizar en ciertos temas ya no tenía el mismo resultado que antes, porque cualquier intento de hablar de lo que estaba pasando terminaba en evasivas o en cambios de tema que dejaban todo en el aire. A medida que esa dinámica se consolidaba, comencé a sentir que mi papel dentro de la relación se estaba redefiniendo sin que yo participara en esa decisión, como si las reglas hubieran cambiado sin previo aviso y yo tuviera que adaptarme sin cuestionar demasiado. Esa sensación fue creciendo poco a poco, alimentada por detalles que se repetían y que ya no podían verse como coincidencias. Hubo momentos en los que consideré hablar con más firmeza, expresar claramente lo que estaba percibiendo, pero algo siempre me detenía, ya fuera el miedo a generar un conflicto mayor o la duda de estar interpretando mal las cosas. Esa incertidumbre fue una de las razones por las que tardé tanto en reaccionar, porque sin una prueba clara, todo parecía quedar en una percepción difícil de sostener. Sin embargo, mientras más tiempo pasaba, más evidente se volvía que esa nueva realidad no era algo pasajero, sino una transformación real en la forma en que estábamos funcionando. Lo que antes era cercanía se convirtió en distancia, lo que antes era complicidad pasó a ser indiferencia, y lo que antes se sentía compartido empezó a sentirse dividido. Esa etapa fue la que terminó de cambiar mi forma de ver todo, porque aunque durante mucho tiempo intenté adaptarme y mantener el equilibrio, llegó un punto en el que esa adaptación empezó a sentirse como una pérdida constante de algo que no estaba dispuesta a seguir ignorando. Por eso, cuando aquella noche ocurrió lo que ya sabes, mi reacción no fue la de alguien que no entiende lo que está pasando, sino la de alguien que ya había visto suficiente como para saber que ese momento no era aislado, sino parte de algo mucho más grande que llevaba tiempo desarrollándose en silencio. Y fue justamente en esa nueva realidad, construida poco a poco sin que nadie lo notara, donde comenzó a tomar forma la decisión que cambiaría todo. Con el paso del tiempo, lo que al inicio parecían cambios aislados empezó a convertirse en una serie de detalles constantes que modificaban la forma en la que me trataba, sin necesidad de discusiones abiertas ni conflictos evidentes. No hubo un momento exacto en el que todo se volviera incómodo, sino una acumulación de gestos, palabras y actitudes que, poco a poco, fueron marcando una diferencia clara entre lo que éramos antes y lo que estaba empezando a ser. Las conversaciones comenzaron a tener un tono distinto, más frío, más práctico, como si ya no hubiera espacio para lo personal. Comentarios que antes habrían sido normales empezaron a llevar una carga diferente. Pequeñas frases que parecían inofensivas pero que dejaban una sensación incómoda, como si siempre hubiera algo implícito que no se decía directamente. En reuniones, hacía observaciones sutiles sobre mis decisiones, sobre cómo organizaba las cosas o sobre detalles que antes no tenían importancia, pero lo hacía de una forma que generaba dudas sin provocar una confrontación directa. En casa, los cambios eran igual de discretos, pero constantes. Había menos interés en compartir el día, menos preguntas y menos intención de mantener esa conexión que antes surgía de forma natural. Cuando intentaba retomar conversaciones más profundas, encontraba respuestas breves o cambios de tema que dejaban todo inconcluso, como si no hubiera disposición para profundizar en nada que implicara un esfuerzo emocional. También comenzaron a aparecer comparaciones indirectas, referencias a otras personas, a cómo resolvían situaciones o a cómo manejaban ciertos aspectos de su vida, siempre en un tono aparentemente casual, pero lo suficientemente claro como para generar una sensación de insuficiencia. Nada era explícito, nada era directo, pero todo tenía un efecto acumulativo que empezaba a pesar más de lo que parecía. En eventos sociales, su actitud también se transformó. Había momentos en los que intervenía en conversaciones para corregirme o para añadir información que no era necesaria, como si buscara marcar una diferencia sin hacerlo evidente. Las miradas, los gestos y la forma en la que se dirigía a mí empezaron a transmitir una distancia que otros podían percibir, aunque nadie dijera nada al respecto. A pesar de todo eso, durante mucho tiempo intenté mantener la normalidad, convencida de que eran etapas, de que todo podía ajustarse nuevamente si lograba entender qué estaba pasando. Me enfoqué en evitar conflictos, en no reaccionar de forma impulsiva y en sostener la estabilidad que aún parecía existir desde afuera. Sin embargo, esa estrategia empezó a mostrar sus límites, porque mientras más intentaba equilibrar la situación, más evidente se volvía que algo no estaba funcionando de la misma manera. La falta de claridad,
La ambigüedad en su comportamiento y la repetición de esos pequeños detalles comenzaron a formar un patrón que ya no podía ignorar. Hubo un punto en el que dejé de ver esas actitudes como hechos aislados y empecé a entenderlas como parte de una dinámica que se estaba consolidando. Esa comprensión no llegó de golpe, sino a través de una serie de momentos en los que algo no encajaba, en los que una palabra, una mirada o una reacción dejaban una sensación difícil de explicar, pero imposible de pasar por alto. A partir de ahí, mi forma de observar cambió. Empecé a prestar más atención, no desde la confrontación, sino desde la intención de entender qué estaba ocurriendo realmente. Cada detalle comenzó a tener un significado distinto, cada actitud empezó a conectarse con la anterior, formando una secuencia que ya no podía verse como casual. Esa etapa fue clave, porque aunque desde afuera nada parecía suficientemente grave como para generar una reacción inmediata, desde adentro la acumulación de todo eso empezaba a ser imposible de sostener. Lo que antes se podía justificar, empezó a perder sentido, y lo que antes parecía pequeño, empezó a revelar algo mucho más profundo. Por eso, cuando finalmente ocurrió la escena de aquella noche, no fue un evento aislado ni una sorpresa inesperada, sino la consecuencia natural de todo lo que se había ido construyendo en silencio. Esa frase que dijo frente a todos no apareció de la nada, fue el reflejo más claro de una actitud que llevaba tiempo manifestándose de formas mucho más sutiles. Y fue precisamente esa claridad, esa conexión entre todos los detalles previos y ese momento específico, lo que hizo que mi reacción no fuera impulsiva, sino completamente consciente, porque en ese instante ya no había dudas sobre lo que estaba pasando ni sobre lo que debía hacer a continuación. Al principio pensé que era mi imaginación, una forma de darle sentido a una incomodidad que no lograba explicar del todo, porque cuando no tienes pruebas claras, resulta fácil cuestionarte a ti misma antes que aceptar que algo realmente está mal. Me repetía que tal vez estaba exagerando, que los cambios eran normales y que todo tenía una explicación lógica que yo aún no alcanzaba a ver. Sin embargo, hubo un momento en el que esa idea dejó de sostenerse, cuando empecé a notar detalles que ya no encajaban dentro de ninguna explicación razonable. No fue un solo hecho, sino una serie de pequeñas inconsistencias que comenzaron a aparecer con más frecuencia, como piezas sueltas que no lograban formar una imagen coherente, pero que juntas empezaban a contar una historia distinta. Uno de los primeros detalles fue el teléfono, no por algo evidente, sino por la forma en la que empezó a manejarlo. Antes lo dejaba en cualquier lugar sin preocupación, pero de un tiempo a otro se volvió más cuidadoso, siempre cerca, siempre en silencio, siempre con la pantalla hacia abajo. No era algo que llamara la atención de inmediato, pero al repetirse tantas veces, empezó a sentirse extraño. Luego vinieron los horarios, cambios sutiles que no tenían una explicación clara. Reuniones que se extendían sin previo aviso, salidas que surgían de último momento y una disponibilidad cada vez más limitada para cosas que antes eran parte de nuestra rutina. Cada vez que preguntaba, la respuesta era rápida y convincente, pero algo en el tono no terminaba de encajar. También empecé a notar cierta desconexión en sus respuestas, como si en ocasiones no estuviera realmente presente en la conversación, como si su atención estuviera en otro lugar. No era algo constante, pero sí lo suficiente como para generar una sensación difícil de ignorar. Había momentos en los que parecía distante incluso estando frente a mí, lo cual nunca había sido parte de su forma de ser. Hubo una noche en particular que marcó un punto importante. Llegó más tarde de lo habitual, con una actitud distinta, más relajada de lo que cabría esperar después de un día largo. No había señales evidentes de nada fuera de lo común, pero su comportamiento no coincidía con la explicación que dio, y esa diferencia fue suficiente para que algo dentro de mí cambiara. A partir de ese momento, dejé de intentar justificar todo y comencé a observar con más intención. No desde la desconfianza impulsiva, sino desde la necesidad de entender lo que estaba pasando realmente. Empecé a prestar atención a detalles que antes habrían pasado desapercibidos, como mensajes que aparecían y desaparecían, cambios en su rutina y reacciones que no correspondían a lo que decía. Un día, casi por casualidad, noté algo que no tenía sentido. No fue una conversación completa ni una evidencia directa, sino un fragmento, una señal suficiente para confirmar que mis dudas no eran infundadas. Ese pequeño indicio no explicaba todo, pero sí abría la puerta a una posibilidad que ya no podía ignorar.
En ese momento entendí que seguir esperando una explicación clara no era una opción, porque lo que estaba frente a mí no iba a resolverse por sí solo. Esa sensación de incertidumbre, que durante tanto tiempo había intentado controlar, empezó a transformarse en una necesidad de respuestas. Sin embargo, en lugar de confrontar de inmediato, decidí hacer algo distinto. Opté por mantener la calma, por no mostrar lo que estaba pensando y por observar un poco más, porque intuía que lo que había descubierto era solo una parte de algo más grande. Esa decisión no fue fácil, pero fue necesaria para entender completamente la situación. Con el paso de los días, más detalles comenzaron a encajar, confirmando que lo que antes parecía aislado formaba parte de un patrón claro. Ya no se trataba de percepciones ni de interpretaciones, sino de hechos que, aunque no eran visibles para todos, resultaban evidentes para quien estaba dispuesto a verlos. Fue en ese proceso donde empecé a tomar decisiones en silencio, a prepararme sin que nadie lo notara y a pensar en los siguientes pasos con una claridad que antes no tenía. Ya no se trataba solo de entender lo que estaba pasando, sino de decidir qué hacer con esa información. Por eso, cuando llegamos a aquella cena, yo ya no estaba en el mismo lugar emocional que antes, porque aunque no había dicho nada, dentro de mí todo había cambiado. Esa llamada que hice no fue improvisada, fue el resultado de todo lo que había descubierto, de todo lo que había conectado y de todo lo que ya no estaba dispuesta a dejar pasar. Y lo que esa llamada activó, fue mucho más grande de lo que cualquiera en esa mesa podía imaginar. Durante mucho tiempo creí que no tenía forma de comprobar lo que estaba pasando sin provocar una reacción que pudiera volverse en mi contra, porque cuando alguien controla la narrativa, cualquier duda puede presentarse como exageración o inseguridad. Sin embargo, todo cambió el día en que decidí dejar de esperar explicaciones y empezar a buscar respuestas de manera estratégica, sin confrontaciones innecesarias y sin revelar lo que ya estaba empezando a entender. No fue una decisión impulsiva, sino el resultado de haber observado lo suficiente como para saber que había algo más detrás de cada detalle que no encajaba. Empecé por lo más simple, organizando información, recordando fechas, conectando comportamientos y analizando patrones que antes parecían aislados. Cada pequeño dato comenzó a tomar sentido cuando lo vi dentro de un contexto más amplio, y fue entonces cuando entendí que lo que tenía frente a mí no era casualidad. Con el tiempo, logré identificar una serie de coincidencias que ya no podían justificarse como simples cambios de rutina. Había repeticiones en horarios, en lugares y en ciertas actitudes que, al unirse, mostraban una consistencia que no dejaba espacio para dudas. No necesitaba pruebas evidentes para todos, bastaba con entender la lógica detrás de lo que estaba ocurriendo. En ese proceso, también descubrí algo más importante. La forma en la que había estado manejando la situación hasta ese momento me colocaba en una posición de desventaja, porque mientras yo intentaba mantener la estabilidad, él avanzaba sin considerar el impacto de sus decisiones. Esa comprensión fue clave, porque me permitió cambiar mi enfoque y empezar a pensar con mayor claridad. Decidí actuar con discreción, manteniendo la misma actitud que había tenido hasta entonces, sin mostrar señales de que algo había cambiado en mi forma de ver las cosas. Continué con la rutina, con las conversaciones habituales y con la apariencia de normalidad que todos esperaban, mientras por dentro organizaba cada paso con precisión. Fue en ese punto donde tomé una decisión que marcaría la diferencia. Entendí que no bastaba con saber lo que estaba pasando, necesitaba una forma de sostener esa verdad sin que pudiera ser negada o manipulada. No se trataba de venganza ni de generar un conflicto innecesario, sino de recuperar el control de una situación que durante mucho tiempo había estado fuera de mis manos. La llamada que hice aquella noche no fue el inicio de todo, sino la ejecución de algo que llevaba tiempo preparando. No necesitaba explicaciones largas, porque del otro lado ya sabían exactamente a qué me refería. Todo estaba listo desde antes, solo faltaba el momento adecuado, y ese momento llegó cuando entendí que ya no había nada más que esperar. Lo que había descubierto no solo cambiaba la forma en la que veía la relación, también redefinía mi posición dentro de ella. Ya no era alguien que dudaba de su propia percepción, ni alguien que necesitaba confirmar cada detalle para sentirse segura. Había pasado de la incertidumbre a la claridad, y esa claridad me dio una ventaja que hasta ese momento no había tenido. Mientras él seguía actuando con la misma seguridad de siempre, convencido de que todo estaba bajo su control,
Yo ya estaba varios pasos adelante, no desde la confrontación directa, sino desde la preparación silenciosa. Cada movimiento que hice a partir de ese momento tuvo un propósito, cada decisión estuvo pensada para llevar la situación hacia un punto donde la verdad no pudiera evitarse. Esa fue la verdadera revelación, no solo lo que estaba ocurriendo, sino lo que yo era capaz de hacer con esa información. Comprendí que el poder no siempre está en quien habla más fuerte o en quien aparenta tener el control, sino en quien entiende el momento exacto para actuar. Por eso, cuando regresé a la mesa después de hacer esa llamada, no lo hice como alguien que acababa de ser humillado, sino como alguien que ya había tomado una decisión definitiva. La diferencia no era visible para los demás, pero para mí era completamente clara. Y lo que estaba a punto de suceder, no solo cambiaría esa noche, cambiaría todo lo que venía después. El ambiente en la mesa seguía cargado, pero nadie decía nada, como si todos esperaran que el momento incómodo se disolviera por sí solo, mientras él retomaba la conversación con aparente normalidad, seguro de que su comentario no tendría consecuencias reales. Yo lo observé unos segundos, con calma, dejando que esa seguridad siguiera creciendo, porque sabía que lo que venía necesitaba ese contraste. Cuando hizo una pausa, aprovechando un cambio en la conversación, me incliné ligeramente hacia él y hablé con un tono firme, sin elevar la voz, lo suficiente para que solo él pudiera escuchar con claridad. Antes de que sigas, tenemos que hablar. No fue una amenaza ni un reclamo, fue una afirmación directa que lo obligó a mirarme de una forma distinta, por primera vez en toda la noche. Intentó restarle importancia, sonriendo de forma incómoda y murmurando algo para desviar la atención, pero esta vez no funcionó. Sostuve la mirada sin cambiar la expresión, dejando claro que no se trataba de una sugerencia, sino de algo que ya no podía evitar. Esa pequeña ruptura en su seguridad fue suficiente para generar una tensión que empezó a sentirse incluso para quienes estaban alrededor, aunque no entendieran exactamente qué estaba pasando. En ese momento, su actitud cambió ligeramente. Ya no era la misma confianza relajada de minutos antes, ahora había una incomodidad contenida, una duda que comenzaba a aparecer en su forma de reaccionar. Aún así, intentó mantener el control, inclinándose hacia mí con un tono más bajo, preguntando qué pasaba como si todo pudiera resolverse rápidamente. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se instalara entre nosotros por unos segundos más, lo suficiente para que esa duda creciera. Luego, con la misma calma con la que había hecho la llamada, dije lo necesario, sin rodeos, sin dramatismo, ya sé lo que está pasando. No levanté la voz, no hice un escándalo, pero esas palabras fueron suficientes para cambiar por completo su expresión. La seguridad desapareció y en su lugar apareció algo que no había mostrado en mucho tiempo: incertidumbre. Intentó responder, buscar una explicación rápida, acomodar la situación como siempre lo había hecho, pero esta vez no tenía el mismo margen. Antes de que pudiera construir una respuesta, añadí algo más, con la misma precisión con la que había preparado todo. Y no solo yo. Esa frase fue el punto de quiebre. No porque revelara todos los detalles, sino porque abría una posibilidad que no había considerado, una en la que ya no tenía el control absoluto de la narrativa. El silencio que siguió ya no fue incómodo, fue definitivo. Y en ese instante, todo lo que él creía tener bajo control, empezó a desmoronarse frente a sus propios ojos. La tensión que se instaló en ese momento no desapareció, pero dejó de pesar sobre mí y comenzó a girar completamente hacia él, porque por primera vez no tenía una respuesta inmediata, no podía acomodar la situación ni controlar lo que estaba pasando frente a los demás. Su expresión cambió, su postura también, y esa seguridad que había mostrado minutos antes simplemente dejó de existir. No hizo falta levantar la voz ni exponer cada detalle en público, porque lo importante ya estaba dicho y, más aún, ya estaba entendido. La conversación en la mesa intentó continuar, pero nada volvió a sentirse igual, porque incluso quienes no sabían lo que ocurría podían percibir que algo había cambiado de forma definitiva. Tomé mi bolso con la misma calma con la que había regresado minutos antes, me levanté sin prisa y esta vez no hubo intento de detenerme. No miré atrás, no porque no importara, sino porque ya no era necesario. Cada paso que di hacia la salida fue una confirmación de algo que durante mucho tiempo había evitado aceptar, pero que en ese instante era completamente claro. Esa llamada,
que parecía tan simple desde afuera, había puesto en marcha todo lo que necesitaba para dejar de estar en desventaja, para sostener mi propia verdad sin depender de explicaciones ajenas. Ya no se trataba de lo que él dijera o dejara de decir, sino de lo que yo había decidido hacer con todo lo que sabía. Durante mucho tiempo pensé que mantener la calma significaba aguantar, adaptarme y esperar a que las cosas mejoraran por sí solas, pero ese día entendí algo completamente distinto. Mantener la calma también puede ser la forma más clara de tomar el control, de actuar con precisión y de elegir el momento exacto para cambiarlo todo. No fue una reacción impulsiva, tampoco un acto de orgullo, fue una decisión consciente, construida paso a paso desde mucho antes de esa noche. Y aunque para muchos todo empezó con una frase en una mesa llena de gente, para mí ese fue solo el final de una etapa que ya no tenía sentido sostener. Desde entonces, nada volvió a ser igual, no porque todo se resolviera de inmediato, sino porque por primera vez dejé de ignorar lo evidente y tomé una dirección distinta, una que no dependía de nadie más. Porque hay momentos en los que entiendes que no necesitas decir más para cambiar tu historia, solo necesitas dejar de quedarte donde ya no te respetan.